Hola, soy Anthony y te doy la bienvenida a Apresurando tus Pasos, donde encontrarás un contenido con preguntas y respuestas de Dios y la realidad de la vida. Tengo como invitada a Carmen Cueva. Carmen Cueva. Y en el tema de hoy que traemos es un encuentro con Dios. Wow. Un encuentro con Dios. Muchas veces hemos pasado significados de la vida que hemos ido a una iglesia y hemos entrado y nos hemos sentido como que vacíos, pero muchas veces nos hemos sentido llenos y no sabemos si es un encuentro con Dios. Y hoy, con testimonios, con la realidad y con la Biblia, vamos a ver cómo nosotros hemos encontrado un encuentro con Dios. La primera pregunta es: ¿qué es un encuentro con Dios? Muy buena pregunta, Anthony. Gracias. Muy buena pregunta, porque muchos de nosotros no sabemos ni siquiera cómo nos encontramos nosotros mismos. Así es. Y es más, te puedo decir, ¿cómo es un encuentro contigo, Anthony? Excelente, divertido. Conmigo también podría decirse lo mismo. Lo mismo, claro. Right? Entonces, un encuentro con Dios podría ser divertido, ¿verdad? Podría ser lleno de paz. Así es. Podría ser confrontativo, ¿verdad? Muchas veces. Podría ser un encuentro de sanación. Muchas veces nosotros buscamos al Señor cuando estamos enfermos. O muchas veces tan tristes. Por la tristeza también, exacto. la tristeza que nos embarga. Y como bien tú decías, cuando nos invitan a una iglesia o cuando vamos a la iglesia, Exacto. no solamente por la primera vez, sino nosotros ya que asistimos a la iglesia, venimos muchas veces cargados de situaciones y hay momentos en los cuales no siquiera sentimos que la mosca pasó volando. Entonces nos preguntamos si llega eso, si sabemos nosotros, si conocemos, decimos, ¿estoy mal yo? Y viene ese sentimiento de culpa, esa confrontación, que yo no he sentido nada. Yo veo cómo otros levantan las manos, cómo están llorando, cómo están riendo, cómo están agradecidos, y yo no he sentido nada. Y dirás, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me falta? Y otras veces vengo con las pilas puestas y no necesariamente pasa la mosca volando, pero yo estoy brincando, estoy saltando. ¿Es realmente eso un encuentro con el Señor? Puede pasar. ¿O solamente es la reacción almática que tengo? Me dejo llevar por mis sentimientos, por mis emociones. Estoy manejando a yo misma. Si estoy agria, pues todo el mundo me sabe agria, me sabe a limón pasado. Pero si estoy contenta, todo el mundo me suena bien. Entonces, pero Dios, ¿verdad? Dios me quiere estando triste, Dios me quiere estando alegre, Dios me quiere cuando estoy agria, Dios me quiere cuando estoy dulce, simplemente Dios me quiere. Y eso es importante. Así es. Porque a veces nos preguntamos si Dios nos quiere por nuestro color de piel o porque somos de qué nacionalidad. Dios solamente quiere un corazón dispuesto. Y cuando tú tengas un corazón dispuesto, tú dices, hey, voy a dar mi granito de arena. ¿Por qué no? Porque así el Señor nos busca. Y a veces no tenemos que llegar hasta el punto de que, como decía la pastora Carmen, de cuando estoy triste, cuando estoy con situaciones en mi vida, sino cuando estamos en momentos alegres también, porque eso es bonito. Así es, así es. Lo que yo te puedo decir con respecto a un encuentro con Dios, basado en mi experiencia y de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, es que uno cuando estás con Él es un cara a cara y es como que tú te ves en el espejo y el espejo te muestra tu realidad, que muchas veces tú no quieres ni siquiera mirarte porque te ves de una manera horrorosa, pero así todo, el Señor nos ama. Y cuando el Señor nos confronta de esa manera para nosotros resolver o limpiar, dejarlo a Él que limpie, que transforme, y la palabra lo dice, que nosotros nos vemos en el espejo reflejados, o sea, en Él, en su palabra, y es su palabra la que va a transformar el espíritu de nuestra mente y nos va a llevar de gloria en gloria. Eso es un encuentro con Dios. Wow. Es impactante. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál ha sido 3 diferentes encuentros con Dios en breves palabras? 3 de usted. De míos. Sí. O vamos a hacerlo uno y uno para ver cómo ha sido el encuentro. Será más recíproco todavía. Uno tú y yo, claro. Pero tú también has tenido encuentros con él. Muchísimos. Yo también. Muchísimos. Hay muchos y me pones a pensar a ver
uno de los encuentros que he tenido con el Señor. Yo creo que el principal encuentro que tuve con el Señor, porque déjame decirte de que muchas personas que se confiesan como cristianos o seguidores de Cristo no han tenido un encuentro con Él. Claro que sí. Y yo fui una de ellas. Wow, Yo recibí al interesante. Señor Jesucristo hace muchos años en un grupo de oración en Lima, Perú. Pero fue, yo pienso, más que nada llevada por las circunstancias. En ese momento atravesaba situaciones difíciles y se me presentó esa válvula de escape. Entonces yo la acepté, ¿verdad? Yo acepté y me aferré, pero como se solucionó mi problema, me olvidé. Olvídate. Pasaron los años y cuando yo he tenido un encuentro verdaderamente con el Señor, fue cuando vi. Déjenme decirles de que yo tuve una experiencia de salud, a mí se me reventó una vena en el cerebro, me diagnosticaron muerta 4 médicos. Wow. Cuando oraron por mí, las personas que oraron por mí en ese momento que yo estaba ya prácticamente cubierta con una sábana, entonces el Señor dio palabra y todo eso se los resumo porque me lo contó mi esposo, me lo contaron las personas que fueron partícipes de ese momento. Yo estoy aquí viva por milagro del Señor, porque su propósito todavía no se ha cumplido en mi vida, Amén. ¿verdad? Amén. O yo no he permitido que se cumpla el propósito que Él tiene para mí. Ahí es diferente. Entonces, cuando en una oportunidad me pidieron un resumen de los médicos, o llegó a mí todos los resultados de los médicos, comencé a leerlos y ahí vi muerta por 4 diferentes doctores. Wow. En ese momento yo estuve en mi oficina y les digo que no es el lugar que tú te reclines en un sitio, que te subas al monte. Claro que sí lo dice la palabra, pero cuando el Señor está en el momento preciso para que tú te encuentres con Él, Él lo hace. Y ese día yo estaba en mi oficina y simplemente me caí de rodillas, porque ahí me caí en cuenta de cómo yo estaba en ese momento viva por la gracia y la misericordia del Señor, y sobre todo por el amor inmenso. Entonces el encuentro que tuve con Él esa primera vez, después de años, y yo ya servía, y yo ya había hecho discipulado, y yo estaba danzando en la iglesia, y yo tenía participación, o sea, habían pasado algunos años, Sí. pero yo me di cuenta ese día y de lo miserable, de la condición tan miserable mía, al no haber reconocido el inmenso amor del Señor hacia mí, y al sentirme yo tan poquita cosa que yo misma me devaluaba. A pesar de estar con el Señor, yo misma me devaluaba. Entonces yo no tenía una identidad, y ese fue el primer encuentro que yo tuve con el Señor para restablecer mi identidad con Él. Y la identidad. Mira, la palabra identidad es algo que es de cada uno. Cada uno de nosotros tenemos una huella digital. Y no es la misma huella digital de cada uno. La huella digital de ella no es la misma que la mía y la igual de ustedes. Pero es bonito, o sea, tener una identidad. Bueno, uno de mis encuentros con Dios fue cuando tengo mi hermano mayor. Y él, yo trabajaba, soy panameño igual, peruana. Entonces, mi hermano, yo trabajaba en la policía, en una cosa social de los barrios en mi país. Y llamaron a mi mamá venía saliendo de la iglesia. Y cuando llamaron a mi mamá le dijeron: a tu hijo mayor le han disparado. Le habían disparado 8 tiros a mi hermano, balas entraron y salieron de su cuerpo por una persona que le pidió solamente un cigarrillo. Y él no tenía cigarrillo y le disparó. Me acuerdo que mi mamá me había dicho: ora. Y yo: ora, ¿qué es eso? No sabía qué era un orar, ¿me entendés? Y algo que me impactó mucho de ese momento, en ese encuentro, cuando mi mamá dijo una frase y dijo: yo acabo de venir de la casa tuya, papá. Y yo sé que mi hijo no va a morir. Eso fue como algo tan impactante, ver a mi mamá tan serena, tan confiada en el Señor. Y me dijo: ora. Yo me arrodillé en mi cama y sentí una presencia tan hermosa que fue como de llorar, porque estaban los sentimientos de mi hermano. Yo no sé qué decirte, solamente decir
que estoy confiado en ti. Entonces fueron unas palabras que salían en mi boca, estoy confiado en ti. Y sé que lo que tú vas a hacer con mi hermano será una transformación para todos nosotros. Porque son enseñanzas que pasa que cada vez que uno de nosotros vivamos es un encuentro. Y es un encuentro tan hermoso que en esa misma tarde de que mi hermano llamaron y le dijeron, bueno, él está bien. Entonces, los 8 tiros entraron y salieron porque hubo un granito de fe. Y eso es lo importante. Cuando uno tiene fe, abarca todo. Mi encuentro fue con él en mi cuarto y fue algo tan hermoso. Yo le decía, yo no te conozco, tú tampoco, yo sé si tú me conoces, pero me gustaría sentirte que tú estás ahí. Y sentir esa presencia fue hermosa. En mi propia palabra, su presencia ahí es hermosa. La presencia del Señor es indescriptible. Es indescriptible. Así es. Yo los invito. Algunos de ustedes estará escuchando y dirá, la presencia del Señor, ¿cómo así? El Señor se manifiesta de diferentes formas, y todo dentro de la misericordia que Él tiene para con nosotros. En su palabra dice de que nadie podrá ver la cara del Señor, el rostro del Señor, ¿verdad? A Moisés se le permitió ver su espalda solamente cuando estaba en el monte de Sinaí, cuando lo llamó y el Señor se manifestaba entre nubes y fuego, y todo el pueblo que estaba allí veía esa nube encima del monte atemorizado. ¿Por qué? Porque el Señor es así fuerte, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un Dios fuerte, un Dios todopoderoso. Entonces muchas veces ese estruendo nosotros lo sentimos. ¿Cuándo y cómo? Cuando nos acercamos a Él. Moisés se acercó al monte porque el Señor lo llamó para entregarle las leyes, para darle las instrucciones, que cuando hiciera el tabernáculo, ¿no es cierto? Cuando nosotros entramos en intimidad con el Señor y nos acercamos y vamos al lugar secreto, a ese lugar que nosotros tenemos, inclusive puede ser el baño de la casa. Si es que no tenemos una mansión, si no tenemos un monte al costado, un jardín, puede ser el baño de la casa, o sea, nuestro lugar secreto, y ahí nosotros intimamos con Él. Es el momento en que nadie nos molesta, en que a pesar de que toquen la puerta no le vamos a abrir, ¿verdad? La hora que sea, entonces entramos allí y cuando le volcamos nuestro corazón y le decimos, Señor, por ejemplo ahora, Señor, yo te quiero sentir, yo quiero experimentarte, ¿verdad? Yo quiero saber que tú eres real, muchas veces le decimos, y Él va a manifestarse de tal manera que te va a hacer sentir un calor, te vas a sentir gozo, te va a hacer sentir inclusive hasta su aroma, pero lo que más tú vas a sentir en tu corazón es paz. Y cuando tú sientas esa paz y ese regocijo, es allí cuando tú estás en un encuentro con Dios, porque Él es paz, Él es amor, Él es gozo, y eso es lo que Él transmite, y eso es lo que mi segundo encuentro. Ese día Él se manifestó de esa forma conmigo, y de ahí yo supe, y más adelante sigue porque hay muchas experiencias más. Amén. Bueno, una de mi segunda experiencia de manifestar, yo era de los que iba a muchas iglesias, ¿entendés? Pero no tenía eso como que, lo que ustedes acaban de mencionar, esa conexión, ¿me entiendes? Puedo ir, pero no siento nada. Yo creo que muchos de ustedes han sentido como que a veces se sientes como vacío, como que no tienes paz, como que estás agobiado, como que nadie me entiende, nadie vive mi situación, nadie entiende la realidad, porque hay todos tenemos una realidad, todos vivimos una realidad. Siendo cristiano o no siendo cristiano, tú vives tu realidad. Y mi segundo encuentro fue, yo tenía un pastor en Panamá que me decía, vente a la iglesia, siempre me presionaba a entrar a la iglesia y decía, ¡no! Y eso fue bonito porque el día que supuestamente me tocaba a mí bautizarme, eso fue tan jocoso porque decía, pero yo no me voy a bautizar. Ese día pasaron muchas cosas. Para resumirlo, en ese momento yo estaba haciendo un trabajo de pintura. No soy pintor, pero y mi primo me invita a la discoteca. Esa misma noche que me voy a bautizar. La misma noche que me voy a bautizar es donde mi primo me invita, vamos a la discoteca. Y yo le digo, a Tentación andando. Y yo le digo, vamos.
vamos, claro que sí. Y nunca había entrado a esa discoteca porque nunca había entrado ni nada por el estilo. Y entré a la discoteca y era una discoteca nudista. Nudista. Ey, sí, nudista, sí, nudista. Y llegó un momento de que entré al baño y en el baño, no sé si fui yo o el Señor hablando en mi corazón, puede ser. Todavía no lo sé, porque no sé, no lo sé. Y digo, ¿qué haces aquí? Mm. ¿Qué haces aquí? Y yo como que miraba como que no, aquí no hay nadie, porque me está diciendo qué haces aquí. No sé si fue en mi mente o mi corazón o el Señor hablando en mi corazón, ¿qué haces aquí? Y en ese momento mi primo fue tan jocoso porque mi primo me dice, vámonos. No habíamos llegado muy bien cuando dice, vámonos. Él mismo, o sea, el Espíritu Santo yo creo que lo utilizó a él, a decir, vámonos. Y cogí un taxi y me dejó cerca de la iglesia. Y yo subía, y yo vivo en un edificio de un cuarto, séptimo, octavo piso, y llegaba hasta el cuarto piso, pero del cuarto piso yo no pasaba, y bajaba, y después volvía a subir, y bajaba. Y en el momento me encontré un amigo, me dice, hey, ¿qué estás haciendo? No sé qué, hablamos un ratito, y lo más chistoso, que venía la pastora. Y me dice, ay, casualmente, Ander, y te estoy buscando a ti porque vamos a la iglesia a bautizarnos. Y yo decía, wow. En ese momento, llegamos a la iglesia, yo le decía, Señor, yo no me puedo bautizar. Yo no me puedo bautizar porque mira dónde yo vengo. A él no le importa dónde tú vengas. Así es. A él no le importa dónde tú vengas. Él quiere tener un encuentro contigo y ese fue el hermoso encuentro cuando me metí en las aguas y me preguntaron, ¿por qué te quieres bautizar? Y una de las palabras es, quiero amansar las ovejas. Quiero llevar las ovejas. Y este es un momento bonito, porque fue un momento que nadie había mencionado y algo bonito. Ujú. Y cada uno va a pasar procesos después de eso. Vienen muchos procesos, vienen muchas situaciones en nuestras vidas que quizás tú estás viviendo en este momento. Y por eso es Esta charla. esta charla, para poder vivir las realidades que nosotros estamos viviendo. Y en ese momento me acepté estar con el Señor y fue un bonito momento cuando tú vas a las aguas y dices, dejas el viejo hombre y haces una nueva persona. Es un nuevo tú, un nuevo yo en Cristo Jesús. Es lo más hermoso que he vivido. Amén, amén. Hay muchas experiencias y nos cansaríamos nosotros de contar y mencionarlas. Yo estoy escuchándolo, te escucho y estoy que le doy vueltas a mi cabeza. Decía, ¿cuál de las tantas? ¿Cuál de las tantas? ¿Cuál de las tantas? Una de las cuales he llorado, he moqueado, me he dado contrasuelazos porque, como les decía anteriormente, uno se ve reflejado y ves lo miserable que eres. Sí. Entonces, a pesar de todos los esfuerzos que uno hace, ¿verdad? Pero te das cuenta de cómo has fallado, en lo que has fallado. Bastante. Y que has contristado al Señor y que no has sido obediente. Entonces, pero Él en su misericordia y en su amor, o sea, llega un momento en el cual uno en su búsqueda, Él abre tus sentidos espirituales y tú lo puedes sentir en el corazón, Así es. tú lo puedes escuchar, pero tú puedes escuchar una canción, ¿verdad? Y tú puedes, o sea, de diferentes formas él se va a manifestar. Así es. Pero ese día, cuando yo me vi confrontada con Él, en mi pecado, y al arrepentirme y sentir el perdón, sentir cómo me limpiaba, entonces yo dije, wow, o sea, la misericordia tan grande del Señor. Y por supuesto, cuando suceden estas cosas, uno le promete al Señor, le promete cosas, ¿verdad? No lo voy a volver a hacer. No lo voy a volver a hacer, pero ayúdame, porque esa línea es tan delicada y siempre fallamos, pero tenemos la gracia del Señor, tenemos la entrada libre al trono de la gracia y las veces que nosotros venimos arrepentidos genuinamente. Entonces yo te puedo decir, para resumir, un encuentro con el Señor, un encuentro con Dios es cada una de las circunstancias en las cuales nosotros pasamos y vamos al Señor arrepentidos de todo aquello que no hemos hecho bien, arrepentidos de nuestra incredulidad, arrepentidos de haberlo ofendido, arrepentidos de todo. Eso es el mayor encuentro que uno puede tener con el Señor, porque en ese momento, o sea, tú vas a sentir lo que es el amor de papá,
el amor incondicional. Como tú decías, vienes de la inmundicia, Ujú. ¿verdad? Pero Él te recoge Con brazos y te abiertos. pone el Sí. vestido nuevo, te pone un anillo en el dedo, como dice la palabra, lava tus vestiduras, te lava a ti. Entonces eso es lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Derramó su sangre por completo y con esa sangre nos lavó, nos justificó, nos redimió, nos perdonó, se llevó nuestras enfermedades, todo lo que hizo. Entonces el encuentro con el Señor es reconocer quién es Dios para nosotros, quién es el Señor Jesús en nuestras vidas, quién soy yo en el Señor Jesús, cómo Él me mira, quién dice que soy yo, no lo que yo soy, sino lo que Él dice que yo soy para Él, la niña de sus ojos. Amén. 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 Y por Él, por mí, Él murió. Amén. Amén. Y por cada uno de nosotros. Amén, así es. Porque no solamente por ella o por mí o por cada uno de ustedes, el Señor ha muerto. El Señor murió por cada uno de nosotros. A veces me pongo egoísta yo y digo por mí. Por mí, no, por todo. No, yo le quito la palabra. Yo le quito la palabra. Pero lo más lindo es que el Señor murió por todo. Y me caí. Y has caído en algo que me ha recordado. Es que nosotros normalmente como cristianos volvemos a caer en pecados. Pecados que nos enojamos. Decimos a veces cosas que hieren al Espíritu Santo. Oye, Dios. Ese viejo hombre Ese viejo hombre es fuerte, ¿me entendés? Y el que me diga a mí, no, yo soy cristiano y yo no hago eso, mentira. Mentira, mentira, mentira. Pero el Señor viene a eso, a que con ese corazón, con ese amor, con esas ganas, Él pueda tocar cada uno de sus corazones. Y uno de los segundos o terceros encuentros que a mí me ha pasado y todavía sigo, porque estoy en esa lucha, es mi enojos. Yo no sé si a ustedes le han pasado cuando uno se enoja, es algo que sale el otro tú. Y el Señor trabaja en eso y sigue trabajando. Porque a veces uno se vuelve y se enoja. Uno le pasa como Pedro, la historia de Pedro. Pedro se enojaba y se enojaba y se enojaba y era volátil y decía cosas que hería. Entonces muchas veces nos vemos como Pedro, muchas veces nos vemos como Moisés. Yo creo que me estoy adelantando a lo que estoy diciendo. Sigue. Pero eso es. No importa tu situación, no importa qué tan pecador tú eres, porque nosotros no estamos aquí para señalar a nadie. A nadie. No importa dónde estás tú en tu posición en este momento. Mira, cuando tienes un corazón dispuesto, como lo decía en este momento la pastora, en el cuarto, en el carro, tú solo en el carro, estás en el autobús con tu audífono, papi, necesito de ti. Y eso es bonito, no es bonito. Tú sabes cuando el tercer encuentro, yo caminaba mucho. Estamos ubicados aquí en la Florida, para que no sabían, estamos ubicados aquí en la Florida, en Miami. Y en la ciudad, en el condado de Broward, ¿no? Estamos en el condado de Broward. La ciudad de Coral Springs. La ciudad de Coral Springs. Y aquí en la ciudad de Coral Springs hay un lugar que se llama Parkland, que se dice que es de la gente de plata. Cuéntame. ¿De plata? No sé, ¿de plata o de dinero? Tampoco. No es de dinero. Porque son igualitos como nosotros, normalitos. No sé. El dueño de la plata es el y del oro es el Señor. Amén. Pero tienen una adquisición, una élite muy diferente, claro. Nosotros estábamos ahí. Entonces, y me tocaba mucho, hay un supermercado que se llama Publix, y yo caminaba mucho, casi una hora, de la casa donde vivía a Publix, y de Publix hasta las 11 de la noche, hasta mi casa, una hora. Estaba gordito en ese tiempo y bajé de peso más rápido. ¿Trabajabas ahí? Trabajaba en Publix, era empacador y sacaba los carritos. Y uno de los encuentros fue, yo no estaba asistiendo a ninguna iglesia. Y aquella persona que está por aquí con su hija, yo ponía las cosas en los estantes y siempre me invitaban. Y yo decía, no, yo no voy a ninguna iglesia. Pero en un caminar, en esas caminatas que yo me daba para ir a mi casa, fue lo más bonito. Y yo le decía, Señor, si tú tanto existes, si tú tanto
estás aquí conmigo, si tú tanto nunca me has dejado, nunca, porque me pasan situaciones y a veces yo me siento como que nadie me escucha, nadie me entiende. Yo quiero escucharte, yo quiero sentirte, yo quiero vivirte, yo quiero sentir esa experiencia que tanto todo el mundo habla, que yo no la he vivido. Y en ese caminar me hago ganas de llorar. He llorado porque he cometido muchos errores, le he pedido perdón porque muchas veces me enojé o no tanto irrespeté a mis padres en su momento. Pasaban situaciones en mi vida que yo no entendía el porqué de la situación. En ese tiempo mi papá tenía 6 meses en este país y mi papá me dijo que me tenía que ir de su casa. Normalmente pasó eso. Y yo no sabía qué iba a hacer qué voy a hacer en este país tan difícil. ¿Me entendés? Y hay una palabra que el Señor dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo estaré contigo. Así es. Y yo lo quería vivir, yo quería sentir esa experiencia. Y fue una experiencia tan hermosa que el Señor siempre ha estado ahí como mi padre. Y en ese momento que yo iba caminando 1 hora, yo le decía: yo quiero vivir esa experiencia contigo. Y sentí ese calor, ese como que no te preocupes, aquí estoy yo. Alivio. Un alivio, una paz. Y yo dije: papá, lo que venga contra mí todo estará bien, porque Él estará con nosotros y Él está contigo. Amén. Aunque tú sientas que tú estás solo, que tú estás en ese cuarto o que tú estás en tu casa y estás que nadie te entiende tu situación, solamente ábrele la puerta a Dios. Así es. Ábrele la puerta al Espíritu Santo, que Él va a entrar con un corazón contristo y humillado. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, si mi pueblo se arrepintiera, ¿verdad? Si mi pueblo se arrepintiera. Exactamente, no voy a parafrasear lo que dice. Si mi pueblo se arrepintiera y se doblegara, ¿verdad? Se doblegara ante mí, confesare sus pecados, yo iré y sanaré su tierra. Entonces la tierra somos nosotros, que somos creados de polvo, de barro y polvo. Entonces esa es la tierra que Él va a sanar, nuestro corazón. Y lo importante para el Señor es que nuestro corazón esté sano, que nuestra alma esté limpia. Y ahí nosotros podemos ver, cuando ya mi corazón esté sano de resentimientos, de dolores, ahí puedo decir: he tenido un encuentro con el Señor. Qué bonito. He tenido un encuentro con el bonito. Señor. Corto y preciso. Corto y preciso, porque no queremos alargarnos para no aburrirlos a ellos tampoco. Claro que no. Pero lo más hermoso, ¿qué personajes de la Biblia? Rapidito, que tuvieron encuentro con Dios. A ver, el que más lo conocen, yo creo que es el encuentro de Pablo de Tarso, el apóstol Pablo. Okay. Entonces, como decía, hay momentos en los cuales el Señor provoca el encuentro y hay momentos en los cuales uno anhela el encuentro, ¿verdad? Chévere. Entonces, dependiendo, cuando el Señor, cuando necesita algo de ti, te provee y te equipa para el propósito con el que Él te ha mandado acá. Entonces Él te va a preparar. En este momento fue el Señor dándole el encuentro a Pablo de Tarso, apareciéndose en el camino, y a partir de ese momento, cuando Pablo escuchó: yo soy Jesús a quien tú persigues, en ese momento el hombre quedó ciego. Y después de 3 días el Señor simplemente le devuelve la vista, pero él en ese momento lo mandó a la ciudad y le dijo: espera mis instrucciones. El cambio de Pablo de Tarso, que inclusive el nombre se lo cambió a Pablo, fue así. O sea, es un cambio de 180 grados. No es un cambio de 360, porque si no volverías a lo mismo. Es un cambio de 360 grados. Él perseguía a los cristianos, ahora él era el que enseñaba y el que les demostraba el amor del Señor Jesucristo y hacía las enseñanzas a toda la gente. Él salió de los judíos, vino a los gentiles, por eso es que nosotros estamos aquí. La otra persona en la cual podríamos decirse que tampoco buscaba el encuentro, fue la samaritana. ¿Recuerdan la historia de la samaritana? Claro. Cuando fue a recoger agua al pozo y el Señor le comenzó a hablar. Ella iba con mucha sed, ella tenía una sequedad en el alma por las circunstancias que estaba pasando, ¿verdad? Y le dijo el Señor si tenía marido, y ella le dijo que no, y él le dice: bien dices, porque
5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tuyo. Ush, Entonces la fuerte. confrontó, Wow. o sea, le dijo lo que La realidad. la realidad de la realidad. Sí. Y le habló y le dijo, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, ¿no es cierto? Sabrías que de esta agua, si tú bebieras de esta agua que yo te voy a dar, o sea, no vas a tener sed nunca más. Parafraseando, ese es un segundo encuentro y ella, el encuentro, así como con Pablo lo cambió, a ella la hizo reaccionar, la hizo sentirse amada, la hizo sentirse querida, la hizo sentir importante porque ella se sentía un despojo, se sentía renegada, era mal vista por toda la ciudad, era una adúltera, era una fornicaria, podría decirse hasta una prostituta, ¿verdad? Pero al encuentro con el Señor le levantó la autoestima, claro, y se sintió amada, y es más, la perdonó el Señor Jesús y ella fue corriendo a dar las buenas nuevas. Entonces cuando nosotros tenemos ese encuentro, lo primero que vengo es decirte, Tony, ¿lo que me pasa? ¿verdad? Lo publicamos, así Claro, lo publicamos. en el Facebook, en el internet, en todos Claro, lados. claro. En ese tiempo no había Facebook ni internet ni nada. Nada. Y había que correr mucho Y otra rato. persona que podría decir que provocó ese encuentro con el Señor, podríamos decir la mujer del flujo. La mujer del flujo, La algo mujer que del flujo. bien mencionado, siempre ha sido 12, mencionado. 12 años padeciendo de sangrados, y ella Fuerte. buscó la forma de llegar a él, barriendo todo obstáculo que se presentó en ese momento y con mucha fe llegar a tocar el borde de su manto, porque ella creía de que si lo tocaba ella iba a ser sana. Entonces esa es la forma como ahora nosotros nos podemos acercar al Señor, con fe, con certeza de que cuando nosotros toquemos el borde de su manto, entonces nosotros vamos a ser restaurados, vamos a ser limpios, vamos a ser sanos, las dificultades que hemos tenido van a pasar, de que si me sentía rechazada, pues ahora me voy a sentir querida y voy a recobrar la identidad en Cristo Jesús, de quién soy yo, cómo Él me ve. Soy una persona amada, y la palabra del Señor dice que somos reyes, que somos sacerdotes, ¿verdad? Entonces que somos una nación santa, que somos pueblo santo adquirido Amén. con sangre. Entonces eso es lo que somos nosotros. Eso es lo que podría decir. 3 personajes, se me ocurren más, pero ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Y si tú quieres saber quién es más, solamente escríbenos o suscríbete a Así esta es. página. Ujú. Otra pregunta, Ujú. rapidita. El tiempo se nos corta. Bien. ¿Qué mensaje tú le darías a cada persona en este momento que nos está viendo, que quisiera o espera tener un encuentro con Dios? Hay una canción que dice, necesito un encuentro con el Dios vivo. Eso es. Esa canción es muy, muy, muy conmovedora y toca el alma. Pero ¿qué te puedo decir? Sí. ¿Qué te puedo decir, amiga, amigo, hermana, hermano? ¿Qué te puedo decir, joven, adulto, mamá, esposa, abuela, tía, prima, primos, ¿no es cierto? Hablando en general. Apártate del mal, dice el Salmo 34:14, dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. La paz es el Señor Jesucristo. Así es. Entonces cuando yo me arrepiento de las cosas que sé que estoy haciendo mal, cuando sé que tengo que cambiar, eso es apártate del mal. Haz el bien. Y cuando yo mismo me comprometo y le digo, Señor, ayúdame a hacer el bien, yo no quiero hacer más lo que estaba haciendo malo, ayúdame a hacer lo bueno, porque muchas veces queriendo hacer lo bueno hago lo malo, entonces resulta malo, ayúdame tú. Entonces allí es cuando tú estás provocando ese encuentro con el Señor, cuando tú lo miras cara a cara y le dices, Señor, yo soy esto, he hecho esto, ayúdame, ayúdame, y vas a ver tú de que cuando tú buscas lo que es la verdad, que es el Señor Jesucristo, Él te va a llenar de paz en tu corazón. Entonces eso es lo que yo te puedo recomendar. Ok. Ahora bien, para terminar, ¿cuál sería tu respuesta cuando Jesús comienza a tocar tu corazón? No me tienes que contestar, contéstala tú mismo. Si aún no has contestado
a su llamado para recibirlo como tu Salvador y Señor, hoy te quiero compartir esta oración. Amén. Pastora. Vamos a decirle, Señor, con todo mi corazón, yo quiero un encuentro contigo. Yo necesito un encuentro contigo. Hoy yo necesito que tú me encuentres, Señor. Ayúdame, ayúdame. Yo abro hoy la puerta de mi corazón y te recibo a ti, Señor Jesús. Me arrepiento de todo mal que he hecho. Me arrepiento de todo pecado que haya cometido. Aún los que no recuerdo, Señor, yo me arrepiento de ellos. Y te recibo en mi corazón como el Dios, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz por mí, por mis pecados, el que se llevó toda enfermedad y que por sus llagas yo me declaro sana. Yo abro mi corazón y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que seas tú llenándome de tu paz, de tu amor, de tu gozo, que seas tú restaurando mi vida, que seas tú cambiando el corazón de piedra por un corazón de carne. Yo te lo pido, Señor, te lo pido desde lo más profundo de mi corazón, arrepentida de lo que he sido, Santísimo Señor, porque quiero ser una nueva criatura contigo, quiero ser una nueva persona, quiero ser una persona que refleje a ti, que huela a ti, que los que me vean digan, wow, ¿qué pasó? ¿Cómo cambió? ¿Qué tal transformación? ¿Qué fea que era? Y ahora se ve bonita, ahora se ve bonito, ahora se ve guapo, ahora se ve fuerte, ahora se ve alto, ahora ya no se ve el orgullo, se ve la humildad, se ve la paz, se ve el amor, se ve la nobleza, la paciencia. Eso es lo que quiero reflejar en ti, Señor, y por eso te abro mi corazón y te pido, Espíritu Santo, que seas ayudándome en todo momento. Sellamos esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Dios te bendiga a cada uno de ustedes. Y si necesitas oración, si necesitan escribirnos por cualquier situación que estás pasando, acuérdate que con Jesús siempre hay un encuentro. Y Él no te va a señalar. Así Él es. te va a recibir con los brazos abiertos. Muchas gracias, pastora. Muchas gracias a ti, Anthony. Estaremos regresando con más preguntas y más respuestas aquí en Apresurando tus Pasos. ¡Saludos!